Buen día, hermanos. Pues iniciemos con nuestro culto dominical, entendiendo que nuestro Señor está en medio de la alabanza de su pueblo y, pues hermanos, qué mejor forma de alabar al Señor que a través de la predicación de su palabra. Eso es lo más importante, hermanos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el énfasis más fuerte de la adoración a nuestro Señor es predicar su palabra y obedecerla. Si no podemos ahorita por estas circunstancias tener una alabanza musical, tener música, tener alabanzas donde podamos cantar a nuestro Señor, pues llegará el momento que podamos hacerlo, hermanos, va a ser ese momento hermoso. Pero no olvidemos, hermanos, que escuchar su palabra y obedecerla es la manifestación más grande de la iglesia, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, pues les pido que oremos, pero también oremos por diversidad de peticiones. También darle gracias a Dios por oraciones que Él ha suplido con su sabiduría, con su gracia, con su misericordia. Y pedir por circunstancias adversas que están viviendo, amados hermanos, aquí en la congregación, que recordemos que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros se duelen junto con él. Entonces, pues vamos a orar por las necesidades de nuestros amados hermanos y darle gracias a Dios por su infinita misericordia y bondad. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites congregarnos. Gracias, Señor, pidiendo en nuestro corazón, Dios, que nos permitas estar de nuevo aquí, que podamos en lo colectivo, como iglesia, unidos en comunión, Señor, adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que haces y por lo que harás, Señor, porque todo está en el control soberano tuyo, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque no somos ciegos espirituales, porque vemos tu mano preciosa, Señor, atrás de cada evento de nuestra vida, Señor. Estás tú, Señor. Gracias, gracias por eso. Por eso, Señor, te pedimos que a través, Señor, de tu Espíritu hoy nos reúnas, aunque estemos cada uno en nuestro lugar, Señor, yo aquí en esta congregación y mis amados hermanos en sus casas, Señor, podamos a través de tu Espíritu, Señor, exaltar tu santo nombre, estar unidos espiritualmente, Señor, para darte gloria, honra y alabanza. Gracias, Dios, por todo lo bueno que eres. Gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, no para nuestro beneficio, Señor, sino para tu propia gloria, que tú, Señor, extiendas tu mano, Señor, en Karen, reina, Señor. Sabes de esta situación de su embarazo de alto riesgo, pero te pedimos, Señor, que tú le des fortaleza espiritual, Señor, fortaleza física para seguir adelante. Oramos para que tú sigas perfeccionando, Señor, tu obra en Karen, y esto, Señor, que le está pasando la lleve a la reflexión, la lleve a la perfección, Señor, la lleve a la humillación delante de ti, para orar, Señor, para reconocer tu soberanía, para reconocer, Señor, que tú estás, Señor, en control de todas las cosas. Dale fortaleza física, Señor, para que ese embarazo, Señor, llegue a buen término y ella, Señor, tenga fortaleza tanto física y espiritual para poder ser, Señor, llevar adelante, Señor, este embarazo y su maternidad, Señor, sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por nuestra amada hermana Graciela, Señor, por su sanidad y fortaleza, Señor, que tú le has dado en su cuerpo para poder seguir adelante de este contagio, Señor. Oramos para que ella sea fortalecida espiritualmente, para que ella madure, Señor. Las circunstancias difíciles de cada cristiano, Señor, no son para destrucción, sino para edificación. Y por eso te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo la vida espiritual de Graciela, para que muestre, Señor, gozo, paciencia, Señor, y agradecimiento aún en estas circunstancias difíciles. Oramos, Señor, por su hija Erika, por su hijo Emanuel, Señor, que están en las mismas circunstancias. Oramos por ellos, Señor. Oramos por consuelo, Señor, para Lupita Martínez, para nuestra amada hermana y su familia, Señor. Consuelo y paz en sus corazones por este sensible fallecimiento de su primo Andrés, Señor. Señor, fortalece esta familia, ayúdales, Señor, pero sobre todo a los que no son salvos, Señor, extiende tu gracia, tu misericordia y sálvalos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador.
Oramos, Señor, por la salvación de Eugenio López. Tiene COVID, Señor, está muy grave. Es vecino de Andrea y Gerardo, Señor. Ellos piden oración por su vecino, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de Eugenio López. Señor, esto nos hace reflexionar, Señor, y te pedimos valentía, Señor, para poder seguir predicando el Evangelio, Señor. No sabemos en qué momento vas a llamar a una persona a tu presencia. Lo que sí sabemos, Señor, es que nosotros debemos encontrar el momento para predicarle a esa persona del Evangelio. Señor, que Andrea y Gerardo, Señor, a través de su testimonio, a través de su oración, y si tú le das oportunidad, si Eugenio López sigue adelante, Señor, que ellos en el momento sabio y prudente, Señor, puedan acercarse para presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador a Eugenio López, Señor. Oramos por Ramón López Flores, Señor. Está en terapia intensiva, tiene un grave cuadro de neumonía. Oramos por su salvación. Señor, extiende salvación a Ramón López, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Damos gracias, Señor, por cada familia de esta congregación Palabra Abundante, por la provisión que tú has dado. Oramos, Señor, por sanidad, Señor, y unidad de cada uno de los miembros de esta familia, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, pero también oramos, Señor, por algo mucho más valioso, Señor, que es madurez espiritual, obediencia, una fe, Señor, mayor, Señor, cada vez a ti, a tu palabra, Señor. Humildad, Señor, rendimiento, Señor, delante de ti. Que seamos una iglesia, Señor, que crezca espiritualmente. No necesitamos, Señor, un crecimiento explosivo, como dicen muchos, Señor. Necesitamos un crecimiento sincero, Señor, un crecimiento real en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que esta iglesia madure. Oramos para que esta iglesia sea saludable espiritualmente, Señor. Y si tú lo quieres, Señor, que seamos sanos, Señor, físicamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, pero principalmente pedimos por las cosas espirituales. Pedimos por las cosas del reino, Señor. Oramos, Señor, con sabiduría, pretendemos hacerlo así. Y sabemos, Señor, que aunque nosotros no sepamos pedir, Señor, tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Señor, porque Señor, todo esto se trata de ti, Señor. Tú, Señor, nos salvaste, tú nos asistes, y cuando incluso, Señor, nosotros nos equivocamos, Señor, tú nos levantas, Señor, de nuestro error, nos enseñas, nos limpias, nos perdonas y nos das impulso para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y bondad. Oramos por las autoridades de este país, oramos, Señor, por la salud de nuestro presidente, Señor. Oramos para que tú, Señor, extiendas tu mano, Señor, y principalmente pedimos salvación para ese varón, Señor, que necesita tanto de salvación, Señor. Oramos, Señor, por su familia. Oramos, Señor, porque tú les des, Señor, decisiones sabias, decisiones prudentes, para que en la medida de lo posible puedan darnos, Señor, una vida quieta y reposada, Señor, en esta tierra, en esta nación. Señor, pero no confiamos en el hombre, confiamos en ti, Señor, y sabremos que la plenitud del gobierno será cuando tú regreses, Señor. Mientras tanto, Señor, bendice a las autoridades de este país con sabiduría para gobernarlo, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo, porque podemos acercarnos al trono de gracia, porque podemos oír tu palabra, Señor, pero te pedimos que pongas, Señor, en nosotros un corazón sincero, humilde, Señor, un corazón, Señor, humillado delante de ti para poder hacer tu voluntad y no la nuestra. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Les pido por favor que vayamos a Mateo 18 y vamos a predicar y vamos a estudiar el día de hoy los versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Y el nombre del mensaje, el nombre de la predicación del sermón del día de hoy es la obligación del cristiano de perdonar siempre. La obligación del cristiano de perdonar siempre. Mateo 18, 21, acompáñame por favor. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Hermanos, si nos ponemos a reflexionar, nos daremos cuenta que hay cosas muy fáciles en la vida. Hay cosas que se nos dan fácilmente. Hay otras cosas que podrían implicar cierta dificultad, pero sin embargo con esfuerzo podemos salir adelante. Mas sin embargo, a lo largo de mi ministerio, incluso a lo largo de tu vida misma, nos podemos dar cuenta que hay algo que es muy difícil para los cristianos, incluso para la gente en general. Para la gente en general es casi imposible y para nosotros, con los cristianos, es muy difícil. Y lo que es muy difícil o imposible para otros es la capacidad de perdonar. Eso es muy difícil. Debemos de reconocer que lo que hemos estado enseñando en esta congregación en relación al pecado son temas sumamente complicados, son temas densos, pero hoy tomaremos un tema que es sumamente denso, es el perdón, la obligación del cristiano de perdonar siempre. En la presencia del pecado siempre va a estar ahí. Nosotros vamos a tener esa situación siempre latente en nuestra vida, a pesar de que el pecado ya no es el que nos rige, el que nos gobierna, el pecado sigue ahí. Pero la forma de contrarrestar ese pecado es confrontarlo en la iglesia. Pero también, hermanos, una forma de restitución, una forma de restaurar, una forma de alejar el pecado de la iglesia es a través del perdón. Pero el gran problema, hermano, es de que somos necios y tenemos que seguir perseverando en el Espíritu. La carne simple y sencillamente le gusta pecar y no tenemos que darle ocasión a la carne. Mas, sin embargo, por otro lado, la carne también es rencorosa, es vengativa, es amarga. Y con eso luchamos todos los días con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos esforzamos sinceramente en andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, esto va a ser un gran desastre. Nos va a gobernar las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las diferencias donde no encontramos comunión. Esto puede producir en la vida del cristiano e incluso en la iglesia serias lesiones, hermanos. Necesitamos confrontar el pecado como lo hemos aprendido a través de la predicación de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18. La disciplina eclesiástica es sumamente importante para confrontar al pecado. Pero, hermanos, nosotros tenemos que llevar a ese pecador al arrepentimiento. Y si ese pecador genuinamente se arrepiente, tenemos la obligación cristiana de perdonarlo. Tenemos esa obligación. El Señor sabía que la falta de perdón en la iglesia produciría un gran riesgo dentro de la iglesia. Por eso el Señor en su enseñanza dice, y aprovechando la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar? El Señor aprovecha esa pregunta para dar una enseñanza que habla de la obligación del cristiano de perdonar siempre. Eso es necesario, hermanos, porque dentro de la iglesia, como te lo he dicho, siempre va a haber esa situación de pecado. Nos vamos a tener que exhortar los unos a los otros, nos vamos a tener que confrontar en amor los unos a los otros. Pero el motivo, hermanos, de la disciplina eclesiástica, de la confrontación hacia el pecado, hacia el hermano que está pecando, es la restauración. Si el hermano se arrepiente de su pecado, si el hermano te escucha, has ganado un hermano. Esa expresión, hermano, implica que la iglesia está obligada a perdonar. Y si la iglesia está obligada a perdonar siempre que una persona se arrepiente, nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida individual. Es necesario el perdón, hermanos, para que la iglesia viva. Es necesario, hermanos, que el perdón esté en nuestra vida. El perdón, hermano, divino es lo que nos da la vida. Lo que le da la vida a la iglesia es alejar al pecado, confrontarlo. Pero también lo que le da vida a la iglesia es el perdón. Siempre en la iglesia, hermanos, habrá ocasiones de ofensa. Siempre procuramos, hermanos, que sea lo menos. No es un deporte que esta iglesia sea una iglesia llena de pecado, pero va a haber pecado y va a haber confrontación, y eso siempre lo va a haber.
Pero la mejor forma, hermanos, de contrastar el pecado o de contrarrestar el pecado en esta congregación es confrontarlo, lo vuelvo a decir, y en el momento del arrepentimiento, perdonar a esa persona. El Señor dijo que un hijo suyo estaba en pecado. Recordemos eso, que una oveja estaba descarriada, que una oveja se había ido, que había abandonado a las 99 porque se había ido por un camino adverso, por un camino que no era justo, que no era santo, un camino que no era de santidad. Y el Señor tuvo la capacidad de amor de dejar a las 99 para ir por aquella que se había perdido. Es lo que enseña la palabra de Dios. Después dice que esa oveja, hermanos, no solamente es obligación del Señor Jesucristo recuperarla, sino es de la iglesia. Y la iglesia tiene que ir a confrontar en lo individual, en lo secreto inicialmente, a esa oveja que se ha perdido. Es lo que muestra Mateo 18:15. Si tu hermano oye que está pecando, si entiende en su corazón que está cometiendo un gran error, un gran pecado delante de Dios, si tu hermano te oye, ese hermano, tiene que ser perdonado. Si ese hermano entiende que ha pecado y pide perdón, tiene que ser restaurado. Nuestro Señor Jesucristo enseña que si este hermano entonces se arrepiente, tiene que ser restituido, tiene que ser ganado. El propósito de la disciplina eclesiástica, hermanos, no es juzgar ni condenar. El propósito de la disciplina eclesiástica, principalmente, hermanos, es ganar a la oveja, ganarla. Y ganarla, hermano, es cuando esta oveja se arrepiente. Cuando esta oveja simple y sencillamente pide perdón a Dios y pide perdón a la persona que ofendió. En ese momento, hermanos, nosotros tenemos la obligación de perdonar. Ve al versículo 18, por favor, de este pasaje de Mateo 18, y ve lo que dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Y lo hemos estudiado. Lo que está diciendo el Señor es que si un pecador se arrepiente delante de Dios, el cielo lo perdona. Y esa realidad que pasa en el cielo, de que el cielo lo perdona, lo desata, debe de pasar dentro de la iglesia. La realidad de que si el Señor lo perdona, debe ser el reflejo de la actitud de la iglesia, la obligación de la iglesia. Si Dios lo perdona en lo alto, la iglesia lo perdona. Si Dios lo desata en lo alto, la iglesia lo desata y confiesa que es perdonado. Pero si ese creyente sigue pecando, no podemos nosotros decir que ha sido perdonado si no hay arrepentimiento. En los cielos, hermanos, siempre ha habido el concepto de que si hay arrepentimiento, hay perdón divino. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón divino. Y lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, si no se arrepiente, sigue en el cielo condenado, y en la iglesia, en la tierra, sigue siendo condenada a esa persona, y hay que decirle: no has sido perdonado porque simple y sencillamente no te has arrepentido. Es lo que dice el versículo 18. Es lo que dice el versículo 18. Si ves, el origen del perdón es divino, no es de los hombres. Ve la expresión en el versículo 18. Lo que se pasa en el cielo debe de pasar en la tierra. Si el perdón se da en el cielo porque es el origen, en la tierra tiene que haber esa consecuencia, y más cuando nosotros decimos que somos una iglesia cristiana. El perdón, hermanos, no viene del corazón del hombre. El hombre, como te lo he dicho, es vengativo, es rencoroso, es amargo. En cuanto lo ofenden, empieza a tener sentimientos adversos, incluso pecaminosos en contra de esa persona. Pero si un creyente tiene la capacidad de perdonar, no es porque ha generado ese creyente eso, es porque ha venido de lo alto. Esa gracia ha venido de lo alto, ese regalo ha venido de lo alto. El perdón, hermano, es algo divino, no es humano. Por eso, hermanos, la humanidad le cuesta tanto perdonar a los demás. Pero aquí el Señor Jesucristo, nuestro Señor, está mostrando que si hay perdón en la iglesia, no es por nosotros. Si tú has perdonado a una persona, no es por ti, sino porque simple y sencillamente es una obra divina.
El perdón verdadero, hermanos, es una obra del Señor. Aunque sea muy grande la ofensa, aunque sea muy grave la ofensa que hayan cometido en contra de nosotros, si esa persona viene y pide perdón y nosotros los perdonamos, eso, hermanos, es una obra de Dios. No importa qué tan grande sea la ofensa. Dijo en alguna ocasión un pastor: no hay momento cuando más se parece un cristiano a Dios que cuando perdona. Y esa es una realidad, hermanos. Cuando la iglesia perdona, se está pareciendo a Cristo, se está pareciendo a Dios. Cuando la iglesia perdona, hermanos, es cuando más reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú perdonas es cuando más te pareces a Dios. Ahora yo pienso, hermanos, que cuando una persona no perdona es cuando más se parece al diablo. Esa es una realidad. Hermanos, estamos aquí para ser imagen y semejanza de nuestro Señor. No estamos aquí para reflejar el carácter del diablo, que no perdona, que es vengativo, que es amargo. Tenemos que reflejar el carácter de nuestro Señor, mostrando nuestra disposición a perdonar siempre al que viene y pide perdón. Eso, hermanos, es lo que tenemos que vivir. Y es lo que habla el texto. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es perdonador. Isaías 1:18 lo dice. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, tan rojos, tan densos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Una disposición de perdonar que tiene Dios cuando hay un genuino arrepentimiento. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Es lo que dice el Señor. Hermanos, la enseñanza bíblica está ligada perfectamente a dos realidades. Cuando una persona sinceramente reconoce delante de Dios que ha pecado y quiere cambiar su actitud delante de Dios, Dios de inmediato, hermanos, Dios perdona a esa persona. Dios, hermano, no es que esté obligado con nadie. Dios no tiene ninguna obligación ni responsabilidad con nadie, más sin embargo, por el puro afecto de su voluntad, Él ha decidido perdonar a todo aquel pecador que llegue delante de su presencia a pedirle perdón. Dios es un Dios perdonador y nosotros tenemos que imitar el carácter de nuestro Dios. Cuando alguien entonces pide genuinamente perdón a Dios, Él le perdona todo. Todo. Isaías 6:5, ve. Si me acompañas ahí, si llegas y si no, yo lo leo, hermanos. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, fíjate el reconocimiento del pecado de Isaías y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, o sea, reconocimiento de gran pecado delante del Rey Santo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. El Señor, hermanos, es perdonador. Cuando un hombre confiesa que es de labios inmundos, que es un pecador, que viene de una generación pecadora, que hay pecado por todos lados, delante de la santidad del Dios único y verdadero, esa persona, hermanos, es restaurada, esa persona es perdonada, viene aquí y toca los labios, purifica el alma de Isaías. La culpa es quitada totalmente y es limpiado de su pecado. Ve la relación. Y esto, hermano, quiero que empieces a estructurar tu cabeza en esta gran realidad. Cuando una persona sinceramente, como Isaías, reconoce su pecado, Dios verdaderamente, como lo hace siempre, perdona a la persona que confiesa su pecado y su maldad cuando hay arrepentimiento. Dios es perdonador. Daniel 9:9. Jehová nuestro Dios, en Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dice el profeta Daniel, es de Dios perdonar, tener misericordia a pesar de que nosotros somos rebeldes. En el Antiguo Testamento tenemos muchas muestras, hermanos, del carácter de Dios perdonador.
Tenemos muchísimas evidencias, mas sin embargo en el Nuevo Testamento también tenemos evidencias del perdón divino. Primera de Juan 1:9, lo sabes, lo sé, es algo que decimos mucho aquí en la congregación. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La enseñanza de un Dios perdonador está latente, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dios está dispuesto a perdonar cuando llega alguien en oración y le dice: perdóname mi deuda, perdóname mi pecado, tengo pecado, perdóname por eso. Dios, nuestro Dios, es un Dios perdonador y nos ha perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra, siempre exhortan a la iglesia que sea una iglesia perdonadora. Te pido que sí vayas a Efesios 4:32 para que veas esta gran realidad. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vean, Dios nos ha perdonado. Dios es perdonador. Dios nos perdonó a través de Jesucristo. Hemos experimentado el perdón divino cuando nosotros llegamos en arrepentimiento y fe delante de Cristo. Pero también la exhortación aquí es: ustedes como iglesia, perdónense todo, perdónense los unos a los otros, perdonándose todo. Debemos de ser perdonadores. La iglesia Palabra Abundante ha recibido el perdón divino, hermanos, y eso es una realidad. Somos creyentes, hemos recibido el perdón divino, y si hemos experimentado el perdón divino y estamos en Cristo, estamos obligados a comportarnos y a actuar conforme al carácter de Dios. Como Dios es perdonador, nosotros también tenemos que ser perdonados, tenemos que ser perdonadores, porque hemos sido perdonados a través de Jesucristo. Palabra Abundante tiene que ser así. Entonces, hermanos, a través de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de la disciplina eclesiástica, aprenderemos 3 principios que hablan de la obligación de un cristiano de perdonar siempre. 3 principios que hablan de la obligación de un cristiano de perdonar siempre. El primer punto, hermanos, que quiero que veamos es la pregunta acerca del perdón. Eso lo vemos en el versículo 21 de Mateo 18. Después vamos a ver la vigencia del perdón, versículo 22. Y el tercer punto, hermanos, es una ilustración de lo que no es perdonar, versículo 23 al 35. Vamos a ver el día de hoy, si Dios nos da licencia, los 2 primeros puntos. El primero, la pregunta acerca del perdón. La pregunta acerca de perdonar. Versículo 21. Pon tus ojos ahí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Buena pregunta. La verdad, hermanos, es que si vemos el contexto, el Señor está hablando acerca de la disciplina eclesiástica, de cómo exhortar al hermano, a la oveja que se descarría. En este mismo contexto, Pedro, el apóstol Pedro, aprovecha la ocasión para hacer una pregunta muy buena, una muy buena pregunta. Muchos comentaristas bíblicos dicen que Pedro era muy preguntón y estamos de acuerdo, pero le agradecemos a Pedro porque genera que el Señor dé enseñanza. Y la pregunta de Pedro es muy buena, mas sin embargo aquí lo que vemos es que Pedro está poniéndose como ejemplo, como una posibilidad. Dice: ¿qué tengo que hacer cuando un hermano mío, un hermano peca contra mí? Probablemente nada más fue una expresión general, o sea, ¿qué tengo que hacer en la posibilidad? Pero hermanos, si nosotros nos regresamos un poquito y lo hemos estudiado, nos dimos cuenta de que en el principio del capítulo 18 hay un gran problema entre los discípulos.
Empiezan a discutir acerca de quién será mayor en el reino de los cielos. Y una discusión, hermano, genera que el ambiente se ponga calientito. El ambiente estaba caliente. Se estaban peleando de que no, yo voy a ser el mayor, no, tú no, yo voy a ser el que va a estar a la diestra, yo voy a ser el que va a estar a la siniestra, yo voy a ser uno de los principales de Jesús en su reino. Y en ese momento de fricción llega el Señor Jesucristo y los calla, los apacigua. Y les dice que para ser mayores en el reino de los cielos no es para estar ahí alardeando, sino para humillarse. Si quieren ser el mayor, tienen que ser el que más sirva. Tienen que ser como niños espirituales, tienen que ser humildes para tener entrada al reino. Ni siquiera posición, entrada al reino. Seguramente, hermanos, ahí Pedro ofendió a alguien. O otro apóstol ofendió a Pedro. Y en ese momento hubo una situación de herida, un momento de división, un momento que fue difícil. Podemos entender entonces, hermanos, que no simple y sencillamente Pedro está preguntando, en el caso de que pase. No, había pasado al principio del versículo 18. Mas, sin embargo, el Señor aprovecha esa pregunta para darles una gran enseñanza acerca del perdón obligado que debe de tener un cristiano hacia su hermano que peca contra él. El Señor les enseñó que si hay arrepentimiento verdadero, escucha esto, debe de haber perdón verdadero. Es lo que está diciendo el Señor. Si viene genuinamente alguien arrepentido a pedirte perdón, tú estás obligado como cristiano a otorgarle el perdón. No puedes retener eso. Si hay sinceridad en el arrepentimiento, debe de haber sinceridad en el perdón. Es lo que enseña el texto. Ve el versículo 15, por favor, en el capítulo 18. Esta expresión que yo te estoy diciendo, si hay sinceridad en el arrepentimiento, debe de haber sinceridad en el perdón. Ve el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, esto implica un arrepentimiento genuino, un entendimiento que está pecando, un dolor por haber pecado en contra de Dios y en contra de su hermano. Si él oyere, sinceramente está arrepentido, entonces tú estás obligado a darle un genuino perdón. Has ganado a tu hermano. Es lo que dice. En ese contexto, Pedro entonces pregunta de una forma muy sabia. Entonces, versículo 21, se le acerca a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La pregunta la tenemos que poner en el contexto, hermanos, de ese tiempo. Es sumamente necesario para entenderlo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, las enseñanzas rabínicas decían que solamente se le tenía que perdonar a una persona su pecado 3 veces. 3 veces. El rabino Yosef ben Hanina decía esto: el que le pide perdón a su prójimo no debe de repetirlo más de 3 veces. Fin de la cita. El que pide perdón a su prójimo no debe de repetirlo más de 3 veces. Otro rabino llamado Yosef ben Yahuda dice esto: si alguno comete ofensa una vez, se le perdona. 2 veces se le perdona. 3 veces se le perdona, pero la 4ª vez ya no se le perdona. Ese era el pensamiento de los rabinos y era el pensamiento de los judíos de aquel tiempo. 3 veces era el límite del perdón que se le tenía que rendir a una persona que pecaba constantemente en contra de su hermano. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde salió ese concepto? ¿De dónde los rabinos que se apegaban a la Torá, que se apegaban al Antiguo Testamento, sacaron esa enseñanza? Y fíjense que la sacaron del Antiguo Testamento, pero mal interpretada. Yo te pido que vayas a Amós 1:3. Amós 1:3. Así ha dicho Jehová, y así lo dice el Señor: por 3 pecados de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad en trillos de hierro.
Ahora, por favor, vete a Job 33, 29. Job 33, 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces en el hombre. Ahora, los judíos al leer esto, por ejemplo, en el contexto de Amós, creyeron, hermanos, que esta situación que Dios establecía en contra de los rivales de Israel, en contra de esos vecinos que tenían alrededor, que atentaban contra Israel, que Dios les ponía un límite a su pecado, creían que era aplicable no solamente en el límite de los inconversos que atacaban a Israel, sino también en el límite que se le tenía que poner al hermano que peca. Entonces tomaron estos versículos y los malinterpretaron y creyeron entonces que el límite del pecados que Dios perdona es hasta 3 veces. La cuarta ya no. Eso, hermanos, simple y sencillamente no es bíblico. No es bíblico. Y el Señor Jesucristo viene a enseñar algo que es totalmente contrario a la enseñanza rabínica del límite que debe de tener el perdón hacia una persona que peca. El Señor enseña, hermanos, que el perdón no tiene límite. El perdón no tiene límite. Ahora, vayamos al segundo encabezado, la vigencia del perdón, versículo 22. Versículo 22. La pregunta entonces de Pedro, hermanos, era lógica. ¿Tiene un límite el perdón? Señor, tú estás enseñando, tú eres nuestro rabí. Tú, Señor, nos estás enseñando cosas muy distintas. Los rabinos dicen que debe ser hasta 3, pero ¿tú cuántas veces crees que debe de ser? ¿Más de 3? ¿Más de 4? ¿Más de 5? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? La pregunta de Pedro entonces era lógica y era muy sabia, mas la segunda pregunta, hermanos, no es para nada sabia. No es para nada sabia y se encajona en el mismo concepto que tenían los rabinos judíos. Lo que hizo Pedro era autoexaltarse. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Ahí, hermanos, lo que estaba haciendo Pedro era autoexaltarse, creerse más sabio que los rabinos, más misericordioso que los rabinos e incluso creerse más sabio y misericordioso que Dios. Porque si los rabinos decían 3, él lo que hizo fue multiplicarlo por 2, 6 y agregarle 1 de pilón para decir, ¿sabes qué? Hasta 7. Yo los perdonaría hasta 7. Ellos dicen en su ley humana que debe ser hasta 3, pero yo soy más bueno y yo los voy a perdonar hasta 7. El 7, hermanos, también en el contexto de la mente judía era perfección. O sea, Pedro estaba diciendo 7 es perfección. Quiero darles un perdón perfecto. Y el perdón perfecto es hasta 7 veces. Pero si se pasa del 7 y se va a la 8ª vez que me ofende, entonces ahí ya no hay perdón. Hasta 7 entonces, Señor. Fíjate la respuesta. Es una respuesta llena de carne. La primera era buena. La segunda pregunta, hermanos, la segunda pregunta era simple y sencillamente llena de carne. Por eso el Señor le aclara de inmediato. Le dice en el versículo 22 nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto, hermanos, este modismo, no lo podemos interpretar la realidad con claridad porque algunos dicen que significa 77. Algunos dicen que simple y sencillamente el Señor agarró la cantidad que dijo Pedro y la multiplicó por 10. Algunos piensan que es 490 veces. Algunos piensan que es una cantidad infinita, que no tiene límite. Pero lo que está diciendo el Señor es que la cantidad de veces que un hermano tiene que perdonar a otro hermano que peca contra él es ilimitada, no tiene contabilidad, hermano. No es de que diga uno, llevas 1, llevas 2, llevas 3, llevas 4. No, simple y sencillamente, cada vez que llega un hermano a pedir perdón por su pecado, nosotros tenemos que estar obligados a perdonarle ilimitadamente, las veces que sean necesarias.
Pero normalmente, hermanos, incluso esos conceptos judíos permearon en la sociedad cristiana, porque dice, mira, ya me hiciste una, ya me hiciste dos, o sea, si vamos por la tercera, es la última. Pero si te pasas de la tercera, ya no te voy a perdonar, no te voy a perdonar, como si fuera cumbia. Una, dos, me la hizo 2 veces, manita. Me la hizo 3 veces. No me digas, 3 veces. Sí, no, pues ya. No. El Señor está diciendo que el verdadero perdón, escucha esto, el verdadero perdón no tiene límites. El verdadero perdón no tiene límites. Escucha esto. Cuando viene un arrepentimiento sincero, no perfecto, escucha esto. Cuando alguien viene sinceramente a pedir perdón, nosotros tenemos que entregarle sinceramente el perdón. Sinceramente, sin contabilizaciones. Nosotros estamos obligados a perdonar siempre. Nunca podemos llegar a decir, la tercera es la vencida. No. Por ejemplo, si peca una vez contra ti y pide perdón a alguien, en el día de mañana hace lo mismo, pero si hoy llegó y dijo, perdóname, sinceramente, estoy luchando contra eso, no quisiera ser así, le pido al Señor que me perdone todos los días, le pido al Señor que me restaure todos los días, le pido al Señor que me fortalezca para que yo no caiga en eso, pero lo volví a hacer, pero sinceramente, ayer lo hice, pero hoy llego y te vuelvo a decir, perdóname. Tú tienes la obligación cristiana de perdonarlo y no poner restricciones, no llevar cuenta de eso. Esta es la postura de una persona que tiene a Cristo. Mas, sin embargo, la postura de los que no tienen a Cristo es simple y sencillamente llevar un reporte de todas las veces que les transgreden. Cada vez que les hieren tienen un reporte. Como dice la palabra de Dios en Romanos 13, hay algunos que incluso guardan reporte. No tienen amor, sino que simple y sencillamente guardan rencor. Porque la falta de amor es guardar rencor, llevar una libreta contable donde va apuntando, me hizo esto, me hizo el otro, en el año pasado me hizo el otro, y vino a pedirme perdón, pero no cambia, y la verdad es de que yo no lo voy a perdonar. En un asunto egoísta donde uno no está analizando, no está pidiendo la guianza de Dios para ver si realmente el hermano está luchando contra el pecado, para ver si sinceramente está viniendo a pedir perdón. Si sinceramente está viniendo a pedir perdón, sinceramente lo tenemos que perdonar siempre, siempre. Un cristiano debe de estar siempre dispuesto a perdonar las veces que sean necesarias. El Señor sabe que hay gente que suele pecar varias veces con el mismo pecado y con la misma persona. Porque así somos. O dime, hermano, tú, o dime, hermana, si alguna vez no has repetido pecado. O si no has repetido pecado con la misma persona, el mismo pecado y con la misma persona. ¿Qué quieres? ¿Que el Señor ya no te perdone por tu insistencia en pecar? Pero hermano, sé que tú y yo estamos luchando en contra de la carne, que ya no nos gobierna la carne, que nos guía el Espíritu. Y que para que nosotros continuemos en la vida para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestra propia vida en esta tierra y bendición de la iglesia, necesitamos ser perdonados. El Señor, hermano, reconoce que tú y yo podríamos volver a pecar con la misma persona. Pero si nosotros sinceramente, si tú y yo nos arrepentimos sinceramente con la persona y le decimos, discúlpame, perdóname, yo ya le pedí perdón a Dios, vengo y te pido perdón a ti, perdóname. Si es sincero, si ese hermano, esa hermana está luchando en contra de su naturaleza caída que no gobierna, sino que ahora el Espíritu Santo lo lleva incluso hasta el arrepentimiento, tú tienes la obligación, y es lo que le está enseñando nuestro Señor Jesucristo a Pedro, tú tienes la obligación de perdonarlo siempre, 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 y no poner límites. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor sabe, hermanos, que en la iglesia hay pecado. Porque el Señor sabe que va a haber arrepentimiento. Porque el Señor sabe que debe de haber perdón para que la iglesia no sea afectada.
Porque, hermanos, si no hay perdón, si no hay arrepentimiento y no hay perdón, las familias se dividen, los matrimonios se dividen, las iglesias se dividen. Y Dios no vino a dividir, sino a consagrar, hermanos. Es necesario el perdón. Estamos obligados a perdonar. Y escucha y empieza a estructurar otra vez tu cabeza. Es necesario perdonar cada vez que alguien viene a pedirte perdón. Pero tú no puedes otorgar el perdón cuando la persona no se ha arrepentido. Escúchalo. Yo sé que de repente hemos tenido el concepto medio raro dentro de la iglesia de decir, ¿sabes qué? Es que tú, aunque no venga la persona a pedirte perdón, tú estás obligado a perdonar. No, hermanos, eso no es bíblico. Eso para nada es bíblico. Una persona otorga el perdón cuando esa persona llega y confiesa su pecado, reconoce su maldad y pide una disculpa. En ese momento, hermanos, en ese momento, nosotros otorgamos el perdón. Eso, hermanos, es bíblico. Y déjame estructurar esto. La obligación de un cristiano es, delante de Dios, es perdonar siempre. Es evitar las venganzas, evitar la amargura, hacer a un lado todo eso y estar dispuesto a perdonar sin límites cuando alguien viene sinceramente a pedir disculpa. O sea, hermanos, la composición de toda iglesia es esta. Va a haber siempre una situación de ofensa, no hay límites en eso, que deseamos, hermano, que cada día sea menos, pero, hermanos, la actitud de la iglesia debe de ser que cada vez que alguien se arrepiente, nosotros no le pongamos límite y nosotros lo perdonemos, lo desatemos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, en este tiempo, hermanos, porque veo que ya ahí vamos avanzando, pero en este tiempo quisiera hablarte de algo muy importante, que es la teología del perdón. Algo que debemos entender, hermanos, porque seguramente ahorita alguien le botó la cabeza. ¿Qué está diciendo Raimundo? Ya está diciendo una locura, porque está diciendo que los cristianos no podemos otorgar el perdón si la persona no se arrepiente. Porque me habían enseñado, incluso había ido a encuentros y todo este tipo de cosas, donde me decían, mira, no, si la persona no se arrepiente, tú tienes la obligación de perdonarlo. No, hermanos, eso para nada es bíblico. Y por eso quiero abrir este paréntesis acerca de la teología del perdón. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca del perdón hacia el que peca? Durante mucho tiempo se ha filtrado en la mente, hermanos, de los cristianos la idea de que uno tiene que estar perdonando siempre. Y esto es correcto, hermanos, porque el Señor Jesucristo lo está diciendo. Tú tienes que perdonar siempre. No hay límites para el perdón. Pero la enseñanza que está mal dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, es que el cristiano debe de perdonar a la persona aunque no esté arrepentida. Eso, hermanos, no lo dice en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que el perdón viene ligado al arrepentimiento. La Biblia enseña que el perdón viene ligado al arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. El perdón es una consecuencia del arrepentimiento. Si no hay lo primero, no hay lo segundo. Y es lógico y es bíblico. Si no hay el arrepentimiento, no puede venir el perdón. Si no hay arrepentimiento, no puede venir perdón. ¿Cómo va a poder venir esto si no existe lo primero? Es lo que enseña la Biblia. Esta enseñanza es constante y sólida en toda la palabra de Dios. Ve a 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Y vas a ver la realidad. Arrepentimiento, Dios perdona, pero Dios nunca ha perdonado a alguien que no se arrepiente. Ve 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, lo conoces. Esto habla de Israel. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta era una condición para el pueblo de Israel.
Ellos tenían que ser humildes, orar, desear más a Dios que sus pecados y arrepentirse de sus malos caminos. Si ellos hacían eso, Dios les concedería el perdón. Pero si no se arrepentían, como fue el caso de Israel, que no se arrepintió, Dios no los perdonó. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios da el perdón. Cuando no hay un genuino arrepentimiento y nada más hay remordimiento, simple y sencillamente, pues así soy, ¿qué? O sea, así me tienen que aguantar, yo que me voy a arrepentir, lo que hice no es pecado. Y todas esas defensivas, hermano, nunca Dios ha extendido el perdón a esa actitud. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Cuando hay soberbia, cuando hay autojustificación, cuando hay defensa del pecado, cuando hay simple y sencillamente un corazón impenitente que sigue pecando, hermanos, no hay perdón. El pecado que Dios no perdona es la impenitencia. El seguir pecando en un sentido genuino de amar el pecado y no alejarse a Dios. Pero el pecado, hermanos, que Dios perdona es de aquel que peca, pero sabe que ha pecado y se esfuerza y sinceramente quiere ser mejor, a pesar de que aún en su crecimiento espiritual va a volver a caer. Pero Dios lo va a levantar en arrepentimiento y fe para confesar su pecado, y Dios promete que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Ve cuántas veces tiene límite ese versículo de Primera de Juan. 1, 2, 3, no hay límite. El perdón tiene que venir cuantas veces sea necesario cuando viene el genuino arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios verdaderamente perdona a las personas. No hay tal cosa de decir, ¿sabes qué? Yo te perdono, aunque nunca hayas venido a reconocer tu pecado, pero yo ya lo perdoné. Eso, hermanos, no es lo que enseña la palabra de Dios. Quiero reflexionar, y muchas veces hemos encontrado gente que dice, ¿sabes qué? Es que siento que Dios no me perdona. Siento que Dios simple y sencillamente yo le he pedido y no me perdona. R.C. Sproul, un gran maestro bíblico, que debo de confesar que esto que te estoy diciendo fue nutrido mucho por la enseñanza del perdón de R.C. Sproul, que es bíblica totalmente. Él decía que en una ocasión confrontó a una mujer que llegó a su oficina y le dijo, ¿sabes qué, Arcy? Tú eres teólogo y necesito tu ayuda. R.C. Sproul le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Es que siento que Dios no me ha perdonado. Dice, ¿por qué dices eso? Porque he pecado, hice esto y he ido 10 veces delante de Dios, me he pasado de bruces, de rodillas, postrada delante de Dios, pidiéndole perdón, pero yo siento en mi corazón que Dios no me ha perdonado y ya no puedo con eso. Y R.C. Sproul le dice, pues vuélvete a poner de rodillas. Dice, pero ¿cómo me pides que me vuelva a poner de rodillas si ya son 10 veces que me he puesto de rodillas pidiendo perdón por mi pecado? No, es que te tienes que poner de rodillas, dice R.C. Sproul, no por ese pecado que has pedido perdón 10 veces, sino por el pecado de no entender que Dios es perdonador y que dice su palabra que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Si tú le pides a Dios sinceramente perdón una vez, tú tendrías que levantarte y considerar lo que dice la Escritura. Tú has sido perdonado, pero tu arrogancia te ha llevado a creer que el perdón se siente, se experimenta, y tú has puesto tus sensaciones por encima de lo que dice la palabra de Dios. Eso es un gran pecado. Dice R.C. Sproul que la señora se enojó mucho. No sé qué pasó con ella, la verdad es que R.C. Sproul no explica, pero es una profunda realidad. Muchos hermanos dicen que Dios nos ha perdonado, pero hermanos, eso es tremendo, porque si realmente esa persona ha llegado a pedirle perdón a Dios sinceramente, debe de considerar que verdaderamente Dios le ha perdonado. De la misma forma, hermanos, tenemos que ser como iglesia. Si alguien, hermano, llega y pide perdón,
de su pecado, nosotros estamos obligados a extenderle un verdadero perdón. Él no tendría que estar, o ella no tendría que estar con la sensación de decir, es que, bueno, pues ya les pido perdón, pero creo que no me han perdonado. No, tenemos que hacerle ver que es una realidad el hecho de que ha sido perdonado, de que ha sido perdonado. El perdón, hermanos, no se siente. El perdón viene de lo alto y lo otorga Dios en su gracia. El perdón es algo, hermano, más allá de una sensación, más allá de una experiencia, es una realidad bíblica. No es algo que se siente. En el Nuevo Testamento el Señor dice en Lucas 17, 3, 4. Dice Lucas 17, 3, 4. Mirad por vosotros mismos. Escucha esto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, esto quiere decir volviere a ti en arrepentimiento, diciendo, me arrepiento, perdónale. Ve la situación, hermano. Arrepentimiento, perdón. Arrepentimiento, perdón. Y si son 7 veces al día, o sea, si es un perfecto pecador que está luchando contra el pecado, y una forma de expresar que está luchando con el pecado es reconocer que está mal y ir y arrepentirse delante de Dios y arrepentirse delante de la persona que le ofende. Si llegara 7 veces al volver a ti diciendo, me arrepiento, tú estás en la obligación de perdonarle. Pero si él llega a pecar y no se arrepiente, tú no puedes perdonarlo. Un cristiano debe de ser perdonador siempre. Y cuando el ofensor se arrepienta de su pecado, se le otorga el perdón. Pero simple y sencillamente, si no lo hay, no se le puede otorgar el perdón, porque sin eso, hermanos, no es bíblico. La enseñanza de que el cristiano debe perdonar a alguien que le ha ofendido siempre es sencillamente antibíblica. Recuerdo, hermanos, esos encuentros que nos hacían ir, donde nos ponían una obra de teatro para enseñarnos el perdón, y te manipulaban con una obra de teatro violenta, llena de sentimientos, y uno se reflejaba en la obra de teatro y empezaba la gente, todavía ni siquiera llegaba según la predicación de la palabra, y ya la gente ya estaba llorando, reflejando su vida en esos eventos pues difíciles que tenemos en la familia sin Cristo. Y luego viene una predicación malintencionada donde te dicen, ¿sabes qué? Es que tú tienes, como José, tienes que perdonar a tus hermanos y no importa. Es más, mira, en este momento yo soy el hermano que te ofendió. Te voy a abrazar y te voy a decir, perdóname. Y tú le tienes que decir así en un momento totalmente lleno de catarsis. Yo te perdono, y empezar, yo te perdono. Si esa persona no era ni siquiera la que ofendió, el otro ahí anda campante, pecando, y no tiene ni intención de venir a pedir perdón, y todavía uno pretende decir que uno los perdona a control remoto con una persona que viene a representar supuestamente a tu papá que te violó, a tu mamá que te dejó, a quién sabe qué tantas cosas. Eso, hermano, es totalmente antibíblico. Es nada más catarsis, pero no es un genuino perdón. ¿Entiende? Velo, hermano, velo, hermana. El perdón viene tras el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y para darte muestra, hermano, de que qué mal estaba esa enseñanza, ve a Génesis 50 y vamos a ver el pasaje famoso que nos predicaban de José y sus hermanos. Génesis 50, 15. Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José. Escucha, ya no están en el asunto, pues allá aquel. No, quizá nuestro hermano, por lo que hicimos, nos aborrezca, porque pecamos. Y nos dará el pago de todo el mal. Están reconociendo su maldad. Ve, arrepentimiento, perdón. Nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Ve, hay una convicción de pecado. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. Ahora escucha el versículo 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Antes lo echaron a un pozo, hermano, y lo vendieron como esclavo. Pero ahora se humillaron delante de su hermano y le dijeron: henos aquí tus siervos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿ustedes creen que todo esto lo manipulé yo o lo generaron ustedes? No, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, esto es perdón. Reconocieron su pecado, esto es perdón. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Arrepentimiento, perdón de corazón. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Yo sé, hermanos, que en el propósito divino Dios controla incluso el hecho de que no haya esto. Pero la Biblia nunca ha enseñado, hermanos, que el perdón viene sin arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo puede venir el perdón? ¿Cómo puede un auto caminar sin gasolina? De la misma forma, ¿cómo puede venir, hermano, el arrepentimiento? Avanzar el arrepentimiento, el perdón, si no hay arrepentimiento. Hermanos, el Señor dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, debes de buscar la restitución, debes de buscar y confrontar al hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. O sea, si no se arrepiente, no lo perdones y pasa al siguiente paso de la disciplina. Y si no se arrepiente, pasas al tercer paso de la disciplina y se lo dices a la iglesia. Y si no, incluso ya lo expulsas de la iglesia en un acto incluso de misericordia. Pero nunca dice que le otorgues el perdón a alguien que no se ha arrepentido y que llegues al punto incluso de excomulgarlo de la iglesia. Ahora, hermanos, antes de alguna protesta, porque seguramente algunos están diciendo: entonces debemos de ser arrogantes. Eso sí me suena arrogante, pastor, porque entonces uno va a andar así viendo con recelo, con amargura. Yo lo tengo que perdonar. O sea, usted está diciendo que tenemos que ser arrogantes y no perdonar. Debemos de ser resentidos, amargados, con enojo, incluso deseo de venganza en contra del que me ofende. La respuesta contundente bíblicamente es no. Eso no es permitido. Eso no es permitido. El Señor dice que si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero nunca dice que odies a una persona. Nunca dice que dejes de amar a una persona. Nunca dice que dejes de orar por una persona. Nunca dice que es tu enemigo. Nunca dice que te vengues. Aún dice que es necesario que tú llegues al punto incluso de entregarlo a Satanás como iglesia, con tal de que ese alma se recupere. Nunca dice la palabra de Dios que nosotros guardemos resentimiento, odio y amargura en contra de alguien que nos ofende. Aunque la palabra enseña, como lo estamos viendo, que uno no puede conceder el perdón si no hay arrepentimiento, la misma palabra ordena que el ofendido no debe de guardar una actitud pecaminosa en contra del ofensor. Lo primero que encuentro, hermanos, en la palabra de Dios es no guardar ira en contra de alguien, Mateo 5:22. A buscar la reconciliación, Mateo 5:24. Por tanto, si tu hermano peca o si tienes una diferencia con un hermano y si quieres ofrendar, no. Primero ve y ponte a cuentas con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. Y cuando estés reconciliado con tu hermano, ven y dame la ofrenda. A estar
en la medida de lo posible, en paz con todos los hombres, nos lo dice en Romanos 12:18. O sea, tenemos que encontrar paz con esa persona, a orar por los que nos ultrajen y nos persiguen, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos aborrecen, Mateo 5:44, a no vengarnos, Romanos 12:19, a poner la otra mejilla, Mateo 5:39, a no tenerlos por enemigos, segunda a los Tesalonicenses 3:15, a no dejarles de hablar, Mateo 18:15. Y sobre todo, hermanos, a perdonarlos si ellos sinceramente vienen a pedir perdón. Porque escucha esto, hermanos, si la persona sinceramente está viniendo a pedir perdón y tú decides, hermano, hermana, no perdonar, entonces tú estás en un gran pecado y ascuas de fuego vendrán sobre tu cabeza. Porque tu obligación es que cada vez que alguien llegue sinceramente a pedirte perdón, aunque sea 1, 2, 3, tú tienes que perdonarlo. El Señor Jesucristo, hermano, dice, es que no te estoy diciendo que lleves una cuenta de 70 veces 7. El Señor Jesucristo lo que está diciendo es que si el hermano viene a pecar una vez contra ti, y viene... y sinceramente viene contigo y te pide perdón, entonces tú tienes que otorgarle el perdón. Eso, hermano, ya se borró, eso ya no está. Y si viene por segunda vez para ti a volver a cometer el mismo pecado, tú no le puedes decir, ya van dos. La semana pasada. Y ahorita ya van 2. No, lo que está diciendo el Señor es que no lleves contabilidad. No le estés diciendo 1, 2, 3, 70 veces 7 ya llevas tú. No, está diciendo el Señor que siempre tienes que perdonar. Pero, hermanos, tu actitud delante del que peca contra ti, aunque no te pida perdón, es amarlo, a bendecirlo, a orar por él, a no aborrecerlo, a poner la otra mejilla si volviera a aparecer, a no dejarle de hablar. Hermanos, si este perdón tan puro estuviera presente en nuestros corazones, esta sociedad, estos matrimonios, estas familias, aún la iglesia, hermanos, seríamos otra cosa. Muchos dicen que perdoné y en el momento de perdonar, aunque no vino a pedirme perdón, yo me descargué. Yo sentí como que algo se me, así pasó. No, hombre, así, no sabe, hasta como que sentí que me vacié de algo. Déjame decirte que eso es egoísta. Porque muchas veces la persona dice, ¿sabes qué? Pues fui y nos pusimos a cuentas y en el momento de que él me pidió perdón, yo lo perdoné. En ese momento solté tantas cosas. O sea, estabas cargado. O sea, tenías resentimiento en contra de él. Tenías amargura en contra de él. Querías incluso hasta vengarte cuando la venganza es del Señor. El problema es tuyo. Hermanos, el acto de perdonar no es una catarsis de soltar. El acto de perdonar es simple y sencillamente esto. Yo nunca he guardado rencor contra ti. Nunca he dejado de orar por ti. Nunca he dejado de bendecirte. Nunca. Siempre lo he hecho. Pero si tú vienes y me preguntas si te he perdonado, yo te pregunto si en algún momento te has arrepentido. No, pues no, la verdad es que no. Pues entonces yo no te puedo perdonar. Entonces tienes resentimiento. No, yo te aclaro que no tengo resentimiento. Simple y sencillamente te digo una cosa, el perdón viene tras el arrepentimiento. Yo no te puedo perdonar si no te arrepientes, y no es soberbia. Porque si fuera soberbio, yo desearía vengarme, yo tendría recelo. O cuando me he alejado de ti, o cuando te he dejado de hablar. Siempre he buscado procurar tener paz contigo. Te he confrontado y te he dicho, has hecho mal, y no contra mí, sino que has hecho mal en contra de Dios, y me has ofendido también a mí. Pero eso no es lo importante. Te sigo amando, te sigo bendiciendo en mi oración, aunque me has hecho mucho daño. Yo no te puedo perdonar hasta que tú te arrepientas, pero amargura nunca he tenido en mi corazón, porque la Biblia me lo permite. Ay, hermanos, el Señor siempre nos mostró una actitud de misericordia por los ofensores. El Señor estuvo en la cruz torturado,
clavado de sus pies y manos. Tuvo una corona de espinas, semidesnudo o desnudo, muriendo lentamente en un castigo injusto. Mas, sin embargo, el Señor, hermano, ante tales burlas, ante tal humillación, nunca guardó resentimiento en contra de esos pecadores e incluso oró al Padre pidiéndole que algún día los perdonara. Lucas 23:34. Esto es lo que tenemos que imitar de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús decía, Padre, Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. O sea, el Señor Jesucristo, hermano, que hubiera dicho, ¿sabes qué? Arrásalos, arrásalos. No, aún en su misericordia, pidió al Padre que les concediera el arrepentimiento y el perdón. Ahora, aquí nuestro Señor Jesucristo está extendiendo. Ve por favor al versículo de Lucas 23:34. A lo mejor lo pasé muy rápido. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí la pregunta, hermanos, es realmente, simple y sencillamente porque el Señor pidió al Padre que los perdonara, ¿Dios les extendió el perdón? Entonces estaríamos diciendo que simple y sencillamente, aunque el pueblo de Israel nunca se arrepintió, o no se haya arrepentido, Dios les concede el perdón sin arrepentimiento. Eso no, hermano, es totalmente falso. Porque muchos dicen, mira, aquí el Señor los perdonó. No, el Señor le pidió a Dios que los perdonara. ¿Por qué? Porque si tú ves, apúntalo por favor, en Marcos 11:10, esos mismos que Jesús oró para que fueran perdonados por el Padre, en Marcos 11:10 fueron los mismos que dijeron, Hosana al Rey en las alturas. En el momento de que el Señor entró en esa entrada a Jerusalén montado en un pollino, ese pueblo creía que ese que entraba era el Mesías terrenal que los iba a salvar de Roma, los iba a salvar de la opresión, de la pobreza, de todo ese tipo de cosas. Mas, sin embargo, hermanos, ellos no entendieron que él era el Rey que los venía a salvar, pero en el concepto espiritual, a salvarlos de sus pecados. Pero ellos, hermanos, simple y sencillamente dijeron, ya llegó el Rey, sacaron las palmas y empezaron a alabar y a decir, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, de nuestro Señor Altísimo. Pero esos mismos que dijeron, Hosana, que alabaron a Jesucristo, fueron los mismos que en Mateo 27:22 dijeron, crucifícale, con la misma boquita. Con la misma boquita que alabaron al Señor cuando entró a Jerusalén, fue con la misma boquita, con el mismo corazón que dijeron, crucifícale ahí delante de Poncio Pilato. Eran unos verdaderos pecadores. Pero, hermano, esos eran los que estaban en la cruz. Son los que oyeron de parte del Señor, porque lo oyeron, porque está escrito, Señor, perdona a estos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entré a Jerusalén y me alabaron. Y ahora hace algunas horas me sentenciaron diciendo, crucifícale, ve lo que están haciendo. Pero Señor, yo te pido que tengas misericordia de ellos y que los perdones. ¿Y ahí se acaba, hermanos, todo? No. Yo te pido que vayas a Hechos 2:36. Estamos estudiando la teología del perdón. Que no hay perdón, hermanos, si no hay arrepentimiento. Hechos 2:36. Ve ahí. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todos los judíos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, o sea, ustedes fueron los que dijeron crucifíquenlo, ustedes fueron los que estaban al pie de la cruz y no hicieron nada y se burlaban del Señor y se llenaron de egoísmo. Ustedes crucificaron a Jesús, ustedes, en Hechos 2. Porque Pedro estaba predicando lleno del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia y Pedro estaba confrontando a los judíos, al pueblo que es de Dios. Dice
a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era su Rey, era el Señor, era el Hijo de Dios, era Dios y ustedes lo mataron. Y al oír esto, escucha esto, y al oír esto, se compungieron de corazón, un arrepentimiento, un dolor en el corazón por haber hecho lo que hicieron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, cállense la boca y váyanse de aquí. No, ¿qué haremos? Arrepentimiento. Hermanos, el Señor pidió al Padre en la cruz, perdónalos. Y días después, hermanos, el Señor les estaba concediendo arrepentimiento, pero ellos era necesario que le pidieran perdón a Dios. Querían el perdón que Jesús pidió al Padre en la cruz, era necesario que ellos se arrepintieran. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, escuchen esto, no se preocupen, ya Jesús oró porque ya los perdonó. Ya, bueno, pues qué fácil, pues ya perdonado, ¿no? Ni lo experimenté, pues quién sabe. No, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas que seguramente fueron las mismas que dijeron Hosana cuando entró el Señor Jesucristo a Jerusalén, y fueron los mismos que dijeron crucifíquele ahí delante de Poncio Pilato, y fueron los mismos que se arrepintieron por su maldad que hicieron en contra del Señor Jesucristo. Pero aquí la enseñanza es mucha, hermanos. El Señor Jesucristo nunca se amargó contra ellos y oró por ellos, a pesar del gran mal que le hicieron. Pero la enseñanza también está, pero que luce así con todo, hermanos. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Hermanos, es una tontería el decir que una persona dice, pues yo ya lo perdoné, pero ¿cómo lo vienes a perdonar si simple y sencillamente no se ha arrepentido? Pero lo que tienes que hacer con tu corazón es evitar la amargura. Hermanos, eso es totalmente bíblico. Tú tienes que pedir a Dios que ponga en ellos un genuino arrepentimiento, los que te ofenden. Tienes que pedirle perdón a Dios si tú tomas una actitud de represalia en contra de alguien. Quiero seguir la próxima semana, hermanos, es mucha la información. Pero quiero decirte algo. En este mundo caído siempre vamos a tener este tipo de circunstancias. Siempre vamos a tener este tipo de adversidades. En este mundo caído no puedes esperar que no haya pecado. En este mundo caído o alguien peca contra ti, o si te descuidas, tú puedes pecar en contra de alguien. Mas sin embargo el Señor, hermano, sabiendo que en este mundo que hay pecado, Él está pidiendo, hermano, a la iglesia que lo que tiene que hacer es confrontar el pecado y no permitirlo dentro de la iglesia. Llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que el hermano deje de pecar y recuperarlo para la gloria del Señor. Pero también lo que está diciendo el Señor es una exhortación a la iglesia, a tu corazón y a mi corazón, que cada vez que un hermano peque, pero venga a pedir perdón genuinamente, nosotros verdaderamente lo perdonemos. Verdaderamente le demos remisión, verdaderamente le demos restitución, lo vamos a estudiar la próxima semana. Le demos verdaderamente reconciliación y restauración. Eso, hermanos, es lo que debe de pasar y es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es soberbia, es bíblico. Porque déjame decirte una cosa, más allá de que una persona se goce porque ya tiene la confesión de la boca de alguien que ofendió, ¿sabes qué? Yo ya te perdoné, que no debería de ser así si no hay arrepentimiento. Esa persona, hermanos, está perdiendo la oportunidad y tenemos que llevarlo a decirle, ¿sabes qué? Principalmente tú has pecado contra Dios, no contra mí. Y sería glorioso que él experimente la gracia de Dios de poderle conceder el arrepentimiento y concederle, hermano, como consecuencia, el perdón. Eso es extraordinario. El decir, hermano, que la iglesia cristiana perdona sin arrepentimiento es menospreciar el evangelio.
Porque el Evangelio, hermano, está compuesto de dos cosas principalmente. Una es fe, tenemos que creer, pero para entrar al reino, hermanos, además de la fe, es necesario el arrepentimiento. No se entra al reino si no hay arrepentimiento. No se entra al reino, hermanos, si no somos mendigos espirituales que han reconocido su maldad delante de Dios. No se entra al reino, hermanos. Malbaratamos el Evangelio cuando decimos que uno puede perdonar, cuando la persona simple y sencillamente no se arrepiente. Y así hay muchos cristianos, o incluso falsos cristianos, que uno les dice, oye, ¿ya te arrepentiste delante de Dios? ¿Arrepentirme? No, bueno, yo una vez subí a una tarima y le pedí ayuda para mi matrimonio, para mi economía, le pedí ayuda para un problema legal, fui y le pedí, y le pidió un montón de cosas, pero nunca ha confesado sus pecados. Esos hermanos no están perdonados, y si no están perdonados, no son cristianos, aunque tengan de la gracia general del Señor lo que pidieron. Hermanos, no hay perdón si no hay arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento sincero, tú tienes la obligación de perdonar. Amado Señor, gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque estremece el corazón. Porque nosotros somos pecadores. Y un día, Señor, llegamos delante de ti y fue genuino, Señor, te pedimos perdón. Y tú, Señor, sin celo, sin retracción, sin hacerte a un lado, sin no oír, nos concediste el perdón divino, Señor, una vez y para siempre. Porque viste que nuestro corazón fue confrontado por tu Espíritu. Porque tú pusiste en nuestros corazones, Señor, el verdadero arrepentimiento para llegar a Cristo en arrepentimiento y fe y confesar nuestros pecados y nuestra necesidad, Señor. Y por eso, Señor, vemos en las Escrituras que tú nos has perdonado verdaderamente, Señor, una vez y para siempre. Y si volvemos a pecar, Señor, por descuido, por seducción, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para volvernos a perdonar cuantas veces sea cuando nosotros verdaderamente venimos a pedirte perdón, Señor. Qué gloriosa verdad. Perdónanos, Señor, si hemos guardado resentimiento en contra de una persona, si hemos justificado nuestra carne, Señor, en el momento de decir, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar mi amargura hasta que Él venga a pedirme perdón. No, eso es una actitud totalmente egoísta. Nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón de todo eso. No importa, Señor, si la persona sigue pecando. Nunca, Señor, nos has mandado a guardar resentimiento en contra de alguien. Pero también perdónanos, Señor, porque se nos hace tan fácil decir que somos incluso hasta tan buenos, más buenos que tú, de estar diciendo, Señor, que nosotros perdonamos aunque la gente no se arrepienta. Perdónanos, Señor, por ese concepto que no es, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que nos han ofendido. Oramos por aquellos, Señor, que incluso, Señor, sobre todo te han ofendido a ti porque han violado tu ley, Señor. Oramos, Señor, para que tú les pongas, Señor, en su corazón, Señor, la gracia del arrepentimiento y la fe para ir delante de ti y reconocer su pecado. Señor, si en ese momento, Señor, de tu gracia, tú mueves sus corazones para venir a nosotros y decir, perdóname porque he hecho mal en contra de Dios y en contra tuya. Nosotros, Señor, tener un corazón, Señor, genuino, obediente, Señor, y otorgarles el verdadero perdón, Señor, y no un perdón, Señor, dicho a medias o que nada más sale de la lengua hacia afuera, sino que salga, Señor, de un corazón que entiende la verdad escritural, que nosotros, Señor, estamos obligados a perdonar siempre cuando alguien viene genuinamente a pedir perdón.
Qué gran enseñanza le diste a Pedro. Qué gran enseñanza le diste a tus discípulos en ese momento. Y qué gran enseñanza nos das el día de hoy. Señor, bendice tu palabra y haz con ella lo que tú quieras en esta iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ay, hermanos, me emociono. Ay, no es que el pastor ya se puso bien carismático. No, hermanos, es que si la palabra de Dios te emociona, emociónate. Si te lleva las lágrimas a la reflexión, hazlo. El problema es cuando muchos se emocionan ni siquiera, y cuando nada más por pura sensación, pero sin ninguna lectura bíblica. No es así. Hermanos, les pido que oremos por las ofrendas. Les pido que sigamos, a pesar de esta pandemia, siendo fieles y viendo por la providencia de esta congregación. La verdad, hermanos, ayer lo hablaba con un hermano porque diario, pues sí, hablo con alguien de ustedes. Un hermano le platicaba que es impresionante cómo Dios ha provisto. Desde marzo, hermanos, pasado pues situaciones muy complicadas, generales en esta ciudad, en esta nación, no solamente de salud, sino económicas, pero el Señor hasta el día de hoy, hermano, no ha dejado de proveer a esta iglesia. No ha dejado de proveer a esta iglesia. También pues no deja de ser complicado, hermanos, el hecho de estar pagando una renta en un lugar que no estamos ocupando. Entonces te pido que oremos en este momento por las ofrendas que tú fielmente estás mandando, que tú fielmente estás guardando y que en su momento pues las harás llegar a la congregación para suplir las necesidades. Pero también pidamos al Señor que pronto nos permita estar de nuevo aquí para ocupar este lugar y sobre todo pues estar en lo colectivo para poder adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque has puesto en nuestro corazón la fidelidad, Señor, de apegarnos a nuestra responsabilidad de ver por esta iglesia. No solamente, Señor, por las cuestiones espirituales, que te damos gracias porque estamos procurando tu palabra, estamos caminando en tu palabra, entendemos que es nuestra responsabilidad leer este libro y aplicar este libro en esta congregación, Señor, que principalmente son personas, son almas. Pero también, Señor, la iglesia, más allá de lo espiritual, también son cosas materiales que tenemos que sustentar como cosas materiales que sustentamos en nuestra propia casa, Señor. Los pagos de los servicios y todo esto. Y no dejamos de proveerlo, Señor, porque el amor, Señor, nos lleva, Señor, a hacernos responsables de nuestras responsabilidades. De la misma forma, Señor, que seamos responsables para poder siempre suplir la necesidad de esta congregación, Señor. Oro por mis hermanos, Señor, y oramos porque por aquellos hermanos que tienen adversidad económica. Oramos, Señor, para que tú les des la provisión, Señor, que ellos puedan entender en su corazón, Señor, y no se afanen, que el proveedor de sus vidas, Señor, eres tú y no un sistema económico. Que si tú, Señor, le das de comer a un pajarito, Señor, que ni trabaja, ni hila, ni hace actividad alguna más, el esfuerzo de bajar, escarbar en la tierra y encontrar seguramente siempre algo que comer, Señor. Si así eres de misericordioso, Señor, de darle de comer a tu creación, cuánto más nos darás de comer y suplirás nuestro vestido, nuestro techo, nuestras necesidades esenciales, Señor, en nuestra vida. Cuánto más a los que tenemos tu espíritu y somos tus hijos, Señor. Que no se nos olvide nunca eso. Pero oramos, Señor, para que nuestros hermanos tengan esa providencia, para que tú, en tu infinita misericordia, Señor, sigas cumpliendo tu palabra y tus preceptos, Señor, que sigas cumpliendo tus promesas, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Y te pedimos por aquellos que teniendo la posibilidad de ayudar, Señor, les des un corazón aún más generoso, porque hay hermanos, Señor, que están en adversidad, familias, Señor, que no están trabajando por esta situación, incluso que todos están enfermos y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. No olvidarnos, Señor, que no somos un club, sino somos una iglesia, somos una familia. Y, Señor, no queremos negar la fe, tenemos que proveer aún a los de nuestra propia familia, Señor, a la familia de la fe. Gracias, Señor, porque a pesar de todo esto, a pesar, Señor, tú estás por encima de todo y has provisto a esta iglesia. Señor, gracias por las ofrendas que podemos entregar, Señor, por amor, sin imposición, con un corazón alegre, con un corazón libre, con un corazón dispuesto a ayudar, a bendecir.
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, gloria a Dios. Les comento que por la gracia del Señor en este aspecto de la economía, pues gracias a Dios el próximo martes pues vamos a poder entregar de nuevo la renta de este lugar y pues pidamos a Dios que sigamos, hermano. Yo la verdad ya ni me afano, no, ya eso ya le doy gloria a Dios. Hermanos, esto es, si buscamos simple y sencillamente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Obedezcamos a Dios, prediquemos su palabra, humillémonos delante de Él y Él se encargará de darnos lo necesario para seguir proveyendo a este lugar y seguir disfrutando de un lugar tan bonito, que es bonito, pero ahorita se ve triste porque faltan todos ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el próximo jueves. Dios los guarde, Dios los bendiga.